Un mensaje de esperanza. El texto base para el estudio bíblico del día de hoy, en el que expondremos por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, será Romanos 15:13, que dice así: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra esperanza como creyentes se encuentra principalmente en el hecho de que cuando la Biblia habla de esperanza, se trata de lo siguiente. Ella, la Biblia, en cuanto a esperanza, nos está hablando, y escúchenlo muy bien, no está hablando de un pensamiento positivo. Más bien, ella está hablando acerca de que debemos confiar en Dios. La esperanza, entonces, siendo concebida cristianamente como aquella que se refiere a la confianza que debemos depositar en creer en Dios como sustento para vivir, nos da alegría y paz. Es así que en Romanos 15:13 nos encontramos: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del del Espíritu Santo. La Biblia hace referencia al Espíritu Santo por nombre más de 300 veces, y en su pronombre, es decir, por otro nombre referido justamente al Señor Jesucristo, es mencionado por lo menos 40 veces. Veamos solo por medio de algunos versículos bíblicos cómo el poder del Espíritu Santo opera en nuestras vidas y entorno. Primero, refiriéndose a su rol de creador e inspirador de la Biblia o Evangelio o Palabra de Dios, en segunda de Pedro 1:19 al 21, tenemos lo siguiente que se nos señala, comillas: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, todo lo que está escrito en el Evangelio, debemos entenderlo de esta manera, de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Debemos explicar el hecho de que la palabra de Dios o la Escritura se explica y se justifica por medio de la misma Escritura, es decir, cotejando aquellos enunciados, principios, doctrinas, etcétera, leyes y reglamentos que el Evangelio o palabra de Dios nos está diciendo. Por eso es que dice que no debemos pensar como humanos o humanamente, carnalmente, cuando debemos encontrar el mensaje revelado por la Escritura. Entendiendo, vuelvo al versículo de Pedro, capítulo 1, ahora en el versículo 21, cuando nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué razón? Porque dice:
porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ya lo dije, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando ya sabía que estaba cerca su hora, se reúne con los discípulos y les anuncia la bajada del Espíritu Santo, es decir, el otro Consolador, porque mientras estaba el Señor Jesucristo en la tierra, Él los consolaba y Él le rogó al Padre para que les diera otro Consolador, y este sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó, pero ¿dónde se encuentra hoy? Según las Escrituras, veamos. ¿No sabéis, dice las Escrituras, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros. Es decir, el templo es en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento mismo en que éste es un convertido y se entrega al Señor. Por lo cual dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿cómo actúa su obra en nosotros? Juan 16, 8 y 10 nos dice, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es el mundo? Aquellos que todavía no han creído. Los convencerá de pecado, es decir, que su vida sin Dios, sin aceptar la gracia divina de Cristo, conseguida por medio de su sacrificio en la cruz, sin aceptarle como su Señor y Salvador, estos pecados conducen a la muerte. Y la muerte en el Evangelio es la separación del alma o de nuestro cuerpo regenerado o redimido por toda la eternidad. ¿Y dónde irá? Bueno, irá al infierno. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Dios es amor. Sin embargo, en base a ese amor, Dios también es justicia. Y por lo tanto, siendo Él justo, debe emplear y aplicar un juicio. Y el juicio es contra el pecado. Y nosotros, sin Cristo, somos hombres de pecado y por lo tanto ese juicio es la muerte. Y esa muerte ha sido liberada porque el propio Señor Jesucristo cumplió con la justicia y pagó la justicia por medio de su muerte sustitutiva. Es decir, el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Por lo tanto, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, hablando del Espíritu Santo, de justicia y de juicio. El hombre lo entenderá y aceptará al Señor como única salida, por amor y por la gracia que es entregada en nosotros. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Ven? Por pecado, dice el versículo 9 de Juan 16, el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, creed en mí y ser salvo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué de justicia? Porque Él ya cumplió con la ley. Ya no lo tendremos a Él en presencia. Por lo tanto, ya no tendremos ese consolador personal que era nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el mundo. Pero ahora sí tenemos al Espíritu Santo, que vino a ponerse en su lugar. Y Él dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Luego fíjense ustedes que nos habla de otros aspectos del Espíritu Santo. Veamos. Primera de Corintios 12 y 13. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 12 y 13? No, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, porque por un solo
Espíritu, fuimos, y ponga mucha atención, todos bautizados. ¿Quiénes son todos? Los que hemos creído, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, es el Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados con el Espíritu Santo. No es una segunda experiencia, como algunos sostienen, pues lo confunden con la llenura del Espíritu Santo. Veamos este caso. Hay un caso en el Evangelio que ilustra cómo es la llenura del Espíritu Santo. Hechos 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, se le fue revelado cosas que muy pocos hombres han visto por la revelación del Espíritu Santo, porque dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo. Quisiera ahora compartir un hecho, que es el siguiente. Una persona joven, una vez habiendo escuchado una exposición o una prédica mía en base a un estudio bíblico, estando conversando, caminando a mi lado con otras personas, deslizó muy sutilmente, y yo creo que también muy inocentemente, el siguiente comentario. Dijo así: existen algunas personas en algunas iglesias o en algunas presentaciones que se dedican mucho a leer versículos bíblicos y son tan aburridos. No los pesco demasiado. A mí me gusta cuando me hablan de acuerdo a nuestros pensamientos juveniles. Esas cosas que nos hacen sentir bien, que nos digan que las cosas que hacemos son buenas y por lo tanto creo que tengo derecho a ser feliz y quiero que me hagan sentir feliz cuando voy a una iglesia. Primero, no estoy diciendo que lo que se me decía y que yo estaba escuchando estaba haciendo una actitud de irreverencia, ni una falta de respeto, ni un desprecio hacia quien predicaba o enseñaba, en este caso a mi persona. Lo que está ocurriendo es que esta joven hablaba, y creo que sin darse cuenta, pues creo que es una joven que ama al Señor. Y esto es que expresaba un pensamiento mundano y carnal, muy popular en la juventud de hoy, aún, y fíjate bien, aún al interior de las congregaciones y de jóvenes creyentes. Y me refiero a jóvenes, no solamente a aquellos que han cumplido de los 12 a los 18 años, sino que también se consideran jóvenes a aquellos que han cumplido desde los 12 años hasta aproximadamente 45 e inclusive 50 años. Bueno, eso es muy popular en la juventud de hoy, aún al interior de las congregaciones, y que también muchos padres, y escucha bien, bien intencionados, pero mal influenciados por el mundo actual de la modernidad, en la cual ha estado inserto desde que nació y enseñada y aceptada como correcta desde la más tierna edad por la familia, la escuela y el liceo, y por la sociedad que le ha bombardeado por medio de la radio, la televisión y otros medios de comunicación social de masa. Es decir, ellos lo aceptan como algo absolutamente válido, y que las iglesias y que el Señor debe
concordar o ponerse a tono con esta situación. Y cosa aún más grave, que muchos hombres del Señor han caído en esta trampa y son férreos predicadores de este tipo de situaciones y hechos y derechos que según se dice hoy día se tienen, apartándose con ellos de la palabra del Señor. Digamos, esto que sutilmente modela no solo a los jóvenes de nuestras iglesias, sino que también a padres y madres nacidos de los últimos 50 años, en el que la modernidad humana ha impuesto como una realidad y una meta. Creo que muchas iglesias, por medio de pastores, predicadores y maestros, lo han permitido cuando vemos que abandonan la enseñanza del Evangelio como base de las enseñanzas y prédicas expositivas en las que el Evangelio de Cristo y su doctrina son y deben ser el eje central como aquella que hoy día estás escuchando de mi parte. ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Vámonos al Evangelio mismo, porque la Biblia se explica por medio de sí misma. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice al respecto. Toda escritura, es decir, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, no, tú estás equivocado, cuidadito, para reprender, para corregir, no, esto debes entenderlo de esta manera, de acuerdo a estos pasajes del Evangelio que concuerdan, tú estás equivocado, para instruir en justicia. ¿Cuál es la instrucción de la justicia? Que nuestro Señor Jesucristo, el justo, murió por los injustos, entre otros aspectos señalados por el Evangelio, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el creyente, sea perfecto, enteramente instruido, yo agregaría también capacitado, para toda buena obra. Ahora bien, ¿por qué el título de este estudio bíblico con características de sermón que nosotros hemos llamado Mensaje de Esperanza? Quisiera compartir con ustedes sobre un caso que lamentablemente está siendo cada día más frecuente con algunos siervos del Señor, que buscando una metodología humana para hacer según su pensamiento más efectivo su mensaje del Evangelio, estos han caído en lo que hoy se ha llamado el movimiento carismático. Este movimiento consiste en buscar básicamente la simpatía personal del que está predicando hacia los asistentes que están frente al púlpito, por un lado, y por el otro utilizar esto, es decir, conseguirlo por medio de empleo de metodologías de carácter psicológico para hacer caer, y escuche bien, en la euforia y autosugestión a los asistentes, para así provocar una motivación exclusivamente de carácter emotivo o sentimental, en la que lo externo, consistente en gritos, aplausos, bailes, gemidos y aún el éxtasis emocional, que lleva a muchos de los concurrentes al desmayo en su meta. ¿Y cómo empiezan? El Espíritu Santo baja. ¿Cómo va a bajar el Espíritu Santo si el Espíritu Santo está morando en ti? Ya lo hemos leído. Esa es una falsa premisa. Que venga el Espíritu Santo y llene este sector y te conduzca a adorar al Señor. Un aplauso para el Señor. Y cantan, bailan, colocan luces y música estridente, llamando a la emocionalidad. Tú puedes, declárale al Señor, háblale a Él, este es el momento, y otras argucias netamente humanas, no apelando a la conciencia que motive
un verdadero sentimiento del corazón. 1 Corintios 14:40 nos dice, y manda con mucha claridad cuando nos insta, pero hágase todo, y hablando de la congregación, decentemente y con orden. Cuando estudiamos para obtener una profesión humana, para conseguir o optar por un título profesional y grados académicos, bueno, quien les habla lo sabe de acuerdo a la experiencia de haber estudiado para ser profesional y poseer los grados de licenciado, una maestría y doctorado. En el área de la ciencia humana, todo lo que hemos estudiado, una educación de la llamada formal de la educación superior, sobre todo las relativas a las ciencias humanas, sabemos que existen técnicas psicológicas motivacionales que permiten influenciar a las multitudes emocionalmente, guiados por técnicas llamadas psico, que actúan en la mente, emocionales. Se logra así expresar la externalidad, gritos, saltos, bailes, lágrimas, gemidos, desmayos y otras expresiones. Se actúa por inercia. Ya el Señor nos advertía de esta situación que había ocurrido ya en el pueblo israelita o judío o en el pueblo hebreo. En Mateo 15:8 se dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el peligro que esto encierra? Mateo 15:8, recién citado, nos dice que es un pasaje bíblico que refleja la importancia de la verdadera fe y adoración al Señor. En este versículo el Señor Jesús habla, por medio de Mateo, con los fariseos y los escribas acerca de su hipocresía y falta de sinceridad. Las frases empleadas por el Señor Jesucristo es, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hace referencia a la actitud superficial de las personas que buscan solamente aparentar ser religiosas, pero que en realidad no tienen una conexión real y profunda con Dios. Veamos qué pasa con estas personas carismáticas que hoy día conscientemente al interior de algunas iglesias de mucho éxito y que crecen fácilmente, forman equipos con pastores motivacionales que son acompañados durante el ejercicio del culto por mujeres y hombres jóvenes o de mediana edad y que su objetivo es cautivar psicológicamente a los concurrentes y estos actúan apelando a la emocionalidad. Si bien es cierto que la emoción nace de un sentimiento espontáneo interno, pero que es activado por un mensaje o un hecho externo inducido. Normalmente son mujeres u hombres estos que actúan en el equipo del pastor y el pastor mismo, o el hombre de Dios, también ocurre en la Iglesia Católica, muy simpático, de buena presencia, de sonrisa fácil y de gestos muy tiernos. Estos saltan, gritan y cantan, acompañados por ritmos e instrumentos, haciendo referencia al llamado, como ya dije, del Espíritu Santo a expresarse en la emocionalidad. Ya el Espíritu bajó, te está tocando, siéntelo en tu interior, exprésate. Y inducen a las personas
solamente a expresar una emotividad. Como consecuencia de esto, ello lleva o indica que en muchos de los asistentes solo se consigue que desde lo más profundo de su ser lleguen al delirio. Estos individuos que así actúan delirantemente no tienen un auténtico amor y compromiso con el Señor. Su adoración es superficial y no implica un cambio de vida. Normalmente en su interior todavía son rencorosos, muchos mienten, son interesados, se preocupan más de sí mismos, son muy egocéntricos, su verdadero Dios es el dinero y los negocios y solamente se aceptan a sí mismos y presentan una cara de simpatía a los demás que lejos de ser sincera lo hacen por conseguir algo por medio de un objetivo de carácter personal. Muchas veces no tienen un sentimiento sincero hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia sus amigos e inclusive a los miembros de su propia familia. A partir de esto, ya teniendo cautivo a un grupo importante de fieles, las prédicas carismáticas en estas iglesias, así como sus enseñanzas, pasan a ser algo muy light, muy digerible, muy aceptable, como cuando esta niñita decía, oh, a mí me gusta aquello que me hace sentirme bien. Nada de pecado, nada de arrepentimiento, nada de egocentrismo, nada de mentira, porque esas cosas son mentiritas así nomás. No quiero escuchar eso, quiero sentirme bien. Tienen cuidado estos carismáticos en no hacer sentir a los fieles incomodados. Solo se les debe orientar hacia su bienestar personal. Te va a vivir bien en la vida, vas a conseguir pega, vas a tener buena salud, vas a ser feliz. Eso, pídelo. La psicología, y no es malo pedirlo, pero cuando hacemos de esto el objetivo central de la prédica y no a nuestro amado Señor Jesucristo y a este crucificado, estamos pervirtiendo el Evangelio. Primero, podemos hacer ambas cosas, pero en estos casos los carismáticos, haciendo eco de los inconversos y de la moda del mundo actual, nada de problema, no me toque el problema porque me puede espantar la clientela. La psicología parte del principio de que toda terapia o actividad debe generar bienestar y su paz personal, con base a enriquecer su tranquilidad y su autoestima y goce personal. De esta manera muchos concurren a las iglesias a buscar por medio de estos siervos carismáticos una verdadera cita con el psicólogo o psiquiatra, más que un encuentro sincero con Dios. Debemos ir ahora a lo que la palabra nos insta, de verdad, y no a lo que hacen los carismáticos. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 6 nos habla: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo por medio del Espíritu Santo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, es decir, cuando ya estemos por los tiempos en que viviremos por siempre con el Señor, que prediques la palabra. ¿Escuchó bien? Que prediques la palabra. Y predicar significa anunciar al Señor Jesucristo y llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el pecador debe saber su condición de pecado. Y el creyente debe saber que es un pecador arrepentido, que la carnalidad que está aún en ese cuerpo en el cual vive, aún siendo creyente, lo llevará de nuevo por los caminos del pecado. Por lo tanto, que se debe predicar la palabra, empezando por el Evangelio de Cristo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, constantemente, redarguye. ¿Qué te parece? Escucha, haz esto, redarguye, reprende, estás equivocado, estás actuando mal, exhorta, tú puedes. Actúa ahora con toda paciencia
y doctrina, es decir, con el Evangelio. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, en los tiempos de la tribulación, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, serán de acuerdo con sus propios deseos, y muchos serán engañados, aquellos que estén vivos en el momento de la tribulación, aún engañarán a los santos, es decir, a los escogidos de Dios que se encuentren allí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, a las cosas que los hombres, como los carismáticos hoy día, están imponiendo como una sana doctrina. Pero tú, ahora nos dice el Señor, y te habla también a ti que me estás escuchando, que eres creyente, que eres un siervo de Dios, que enseñas, porque todo creyente debe enseñar el Evangelio, no quizás predicando, pero sí enseñando a aquel que le pregunte sobre la esperanza que mora en él o que mora en nosotros. Pero tú sé sobrio, no gritón, no saltón, etcétera, no exagerado, pero tú sé sobrio en todo. ¿Serán algunas cosas nomás? No, en todo. Soporta las aflicciones, porque tendremos aflicciones. No pensarán, porque aquellos carismáticos que solamente predican las cosas buenas y hacen sentirse bien a la gente. ¿Y qué pasa cuando vienen las aflicciones? Y aquí está diciendo, pues, pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones. A la obra del evangelista. ¿Quién es el evangelista? Aquel que como yo en este momento está predicando el Evangelio. Cumple tu ministerio. El que predica, predique, pero no emplee técnicas carismáticas que desvirtúan el mensaje de Cristo. Debo decir que aún bajo estas circunstancias existe esperanza, aún para estos días tan difíciles, y esa esperanza proviene de Dios por medio de su palabra. En Romanos 8, de los versículos 26 y 27 nos habla al respecto, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Cuando oramos, creemos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad nuestra mente no es la mente del Señor. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Así como el cielo y la tierra están lejos, así son vuestros pensamientos de mis pensamientos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, Dios, Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, es decir, el Espíritu Santo. De estos versículos se puede inferir la base y los resultados de nuestra esperanza. Los júbilos o alegría, las bendiciones inesperadas y las cosas inusuales y poco deseadas que nos ocurren en la vida, pues también son el resultado de la oración del Espíritu Santo que estamos haciendo referencia recién en el versículo anterior. El Espíritu está orando con y por nosotros, los creyentes, porque estas cosas ocurran. Está expresando el profundo interés de Dios mismo para tus necesidades y las mías. De aquí crece nuestra seguridad que sin importar lo que ocurra, todas las cosas nos ayudarán a bien. Este versículo 26 no nos dice que todas las cosas, como dicen los carismáticos, para captar voluntades, no nos dice que todas las cosas que nos ocurran serán buenas. ¿O no? ¿Sí? Sí. Ponga atención en lo que sí dice, es que sea que la situación sea mala o sea buena, ayudará para bien para ti y para mí si somos uno de los que son amados y llamados por Dios mediante el acto de nuestra conversión. ¿Qué diferencia hace eso al esperar la venida de la gloria? Dios está orando
está obrando sus propósitos en nosotros. Dios está obrando sus propósitos en nosotros, tanto en el bienestar como también en la desdicha. El Padre y el Espíritu están conectados, eternamente, porque son Dios. El Padre que está en los cielos conoce la mente de su Espíritu Santo, que habita en ti y en mí. Y su conexión entre ellos, es decir, entre el Padre y el Espíritu Santo, permanece siempre intacta. El Espíritu entonces transforma nuestros gemidos silenciosos hacia Dios en oraciones que se ajustan a la voluntad amorosa de nuestro Dios. Queridos hermanos, ¿no creen ustedes que existen sobradas razones para tener esperanzas, es decir, esperar confiados por medio de la fe en Cristo y con respecto a quienes enseñamos y predicamos este Evangelio de Cristo basado en su palabra, confiados de la voluntad de Dios que obra en el incrédulo para acercarlo a Cristo por medio de la prédica? Nos da una esperanza viva, pues nuestro Salvador vive y nos ha mandado a predicar el Evangelio por medio de su obra redentora de cruz, que da su paso a su gracia, producto de su justicia y amor infinito reflejado en la cruz de Cristo. Entonces, debemos ser capaces, los hombres del Señor, que predicamos y enseñamos, sean en los distintos niveles, predicar todo el consejo de Dios y no como hacen los carismáticos para llenar sus iglesias, influir psicológicamente y buscar la emotividad de los asistentes a objeto de tenerlos cautivos en sus congregaciones, hacerlas que éstos crezcan, recibir jugosas donaciones, y no estoy diciendo que el hombre del Señor no se le pague a través de las ofrendas, porque el siervo de Dios es digno de su salario. Pero muchos pastores se ufanan de haber creado 20, 30, 40 iglesias, y cuando usted los escucha predicar, predican un evangelio totalmente carismático en el cual entran psicosomáticamente a los creyentes a un verdadero desorden y explosión de emotividad que nada tiene que ver con lo que nuestro amado Señor Jesucristo nos ha enseñado, en el sentido de hacerlo todo en orden y teniendo a su obra de cruz por medio de la prédica, es decir, cristocéntrica. Que el Señor nos ilumine, que el Señor les haga comprender que el objetivo de esta prédica no es buscar su atención para hacerme más simpático y que ustedes corran a poner me suscribo al programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, sino que ustedes entiendan por medio de la exposición bíblica cuál debería ser su conducta, porque el mundo en el que estamos se va derecho al despeñadero, producto del relativismo que hoy día se encuentra la sociedad del progresismo ateo, que va de la mano del carismático que, abandonando las enseñanzas de Cristo y las instrucciones de su palabra, corre por sendas humanas, cautivando y alejando más a la gente del verdadero amor hacia el Señor. Que el Señor los bendiga y será hasta un próximo programa. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, ruega por ustedes para que el Espíritu Santo los lleve a toda verdad. Tome los del Señor y os lo haga saber. Los redarguya de pecado y de justicia dada por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador.